Bienvenido a tu clase de vida saludable del 3 de febrero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a estar trabajando con nuestro libro de salud integral para casi jóvenes. Abre tu libro en la página 88. En la clase del día de hoy vamos a continuar estudiando el tema de la precaución de accidentes. Si tú recuerdas, en nuestras clases pasadas habíamos comentado que un accidente es un suceso en donde se puede sufrir algún tipo de daño. Este suceso ocurre de forma inesperada. Y habíamos dicho que la precaución de accidentes son todas aquellas acciones que se pueden realizar para evitar que ocurra un accidente. En esta clase vamos a estudiar algunos tipos de precauciones que se pueden tomar al manejar sustancias tóxicas, así como al estar trabajando con objetos punzantes o cortantes. Vamos entonces a comenzar nuestra clase. Vamos a leer la información que trae nuestro libro en la página 88, que nos dice: sustancias tóxicas. Las quemaduras internas y el envenenamiento ocurren por ingerir sustancias tóxicas que habitualmente pueden encontrarse en la casa o en otros sitios de fácil acceso. Por ejemplo, insecticidas, cloro, sosa cáustica, destapador de caños, ácido muriático, veneno para ratas, limpiador de hornos, thinner, aguarrás, pinturas, solventes, líquido para acumuladores, jabones, detergentes, desinfectantes y pegamentos. De esto que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice las quemaduras internas hasta fácil acceso. Aquí entonces nuestro libro nos habla de otro tipo de quemaduras, que son las quemaduras internas, quemaduras que ocurren adentro de nuestro cuerpo. Este tipo de quemaduras ocurren porque se toma o se ingiere alguna sustancia corrosiva. Y aquí nuestro libro nos mencionó una gran lista de sustancias que, si se toman o se ingieren, pueden causarnos este tipo de quemaduras. De ahí la importancia que todas estas sustancias se mantengan en lugares apartados de las manos de los niños más pequeños y también que se tengan al resguardo. Continuamos. Nos dice nuestro libro: los síntomas y el tratamiento dependen de cada sustancia. Casi todas producen irritación en boca, esófago y estómago, lo cual provoca mucho malestar. En algunas ocasiones también produce náuseas y vómito, pero en todos los casos hay que acudir rápidamente al servicio médico e informar cuál sustancia fue ingerida. De este párrafo que acabamos de leer vamos a subrayar en donde nos dice los síntomas hasta cada sustancia. Aquí nuestro libro nos dice qué es lo que puede ocurrir si se toma algún tipo de sustancia tóxica y nos dan toda una lista de síntomas que se pueden sufrir. Bueno, también algo importante es que los síntomas que puede padecer una persona que sufre una intoxicación por una sustancia va a depender del tipo de sustancia que se tome. De ahí la importancia de que una vez que una persona por un accidente haya tomado o ingerido una sustancia tóxica, se sepa qué sustancia tomó. ¿Para qué? Para que al llevarla al hospital o con el médico se le diga cuál sustancia fue la que se tomó o se ingirió para que el médico sepa cómo actuar ante esa sustancia. Bueno, continuamos. No hay que guardar sustancias tóxicas en envases de refresco, agua o jugos. Es muy mala idea. Esto se debe a que muchas veces se pueden confundir estos frascos con alguna sustancia que sí se pueda tomar y los niños pequeños o inclusive algún adulto puede tomarlo por accidente, lo que puede llevar a cabo a una intoxicación o a una quemadura interna. Después nos dice nuestro libro: algunos puntos importantes para la prevención de este tipo de intoxicaciones. Localiza las sustancias peligrosas que se encuentran en tu casa. Haz una lista de ellas y pide a tus familiares que las coloquen en un lugar seguro y fuera del alcance de las niñas y los niños pequeños. No experimentes con estas sustancias. Espérate a llegar a secundaria para hacer experimentos seguros dentro de un laboratorio y bajo la supervisión de un adulto. Vamos a subrayar entonces los puntos importantes de estas precauciones. Aquí en el primer punto vamos a subrayar en donde nos dice: localiza hasta peligrosas. Después vamos a subrayar en donde nos dice: coloquen hasta niños pequeños. Entonces, la primera recomendación sería identificar las sustancias peligrosas y ponerlas fuera del alcance.
En la segunda recomendación nos dice no experimentes con estas sustancias. Y es lo que vamos a subrayar aquí en donde nos dice no experimenten estas sustancias. ¿Por qué? Este punto es muy importante porque en ocasiones al estar mezclando sustancias se pueden provocar reacciones que pueden generar que salga algún vapor que puede ser corrosivo para la nariz si éste se llega a respirar. Entonces, de ahí la importancia de que no se manejen estas sustancias sin tener la supervisión de un adulto que sepa cómo manejarlas. Ahora, después de haber leído algunas precauciones sobre sustancias tóxicas, vamos a pasar a leer la información que viene en la página 89. En la página 89 de nuestro libro nos dice, otro tipo de intoxicación muy peligrosa, monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que se produce por la combustión de calderas, motores o anafres. Es muy peligroso cuando se produce en espacios sin ventilación. El monóxido de carbono se pega a los glóbulos rojos y les impide realizar su trabajo, que es transportar el oxígeno a la sangre. Esto afecta a la respiración y puede causar la muerte. Es muy importante no dormir en una habitación cerrada, sin ventilación adecuada, con una chimenea, un anafre o un fogón encendidos. De esto que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice el monóxido de carbono hasta anafres. Después nos vamos a pasar en donde dice afecta hasta adecuada. Bueno, aquí entonces nos están diciendo que hay otro tipo de sustancia que puede provocar intoxicación y esa es el monóxido de carbono. Aquí nuestro libro nos dice que el monóxido de carbono surge cuando se está quemando algún tipo de objeto o algún tipo de madera. De ahí la importancia de que nunca estemos en un lugar cerrado en el que se esté quemando algún objeto o en el que esté prendido algún fogón. ¿Por qué? Porque este gas se tiende a acumular y si nosotros lo respiramos puede provocar que nos ahoguemos y no podamos respirar. De ahí la importancia de que si se va a estar en un lugar en donde hay una chimenea, un fogón o una caldera, exista una adecuada ventilación para que este gas que se despide no lo vayamos a oler y no nos vaya a hacer daño. Después nos dice las cortadas, que es otro tipo de accidentes muy comunes. Vamos a leer qué nos dice nuestro libro. Cortadas. Si por desgracia sufres una cortada por jugar con objetos filosos como cuchillos, vidrios o latas, inmediatamente lava la herida con mucha agua y jabón, envuélvela con un trapo limpio y acude corriendo al centro de salud más cercano para que puedan evaluar la herida y curarla. De aquí vamos a subrayar la precaución que nos dan acerca de las cortadas, que es inmediatamente lava hasta centro de salud. Entonces aquí nos está diciendo nuestro libro que si por algún accidente nos llegamos a cortar, lo primero que tenemos que hacer es desinfectar esa herida, lavarla con agua y jabón, cubrirla con un trapo e ir inmediatamente a un centro de salud para que vean si esa cortada es muy profunda, si necesita algunas puntadas o si no es necesario las puntadas y puede sanar solamente con ciertos cuidados especiales. Recuerda que este tipo de accidentes es muy común. Por lo tanto, necesitamos tener ciertos cuidados al manejar cuchillos, tijeras y no estar jugando con este tipo de objetos. Si tú lo observas bien, en la parte de abajo de nuestro libro viene algo muy importante que dice información más reflexión igual a cambio de hábitos. Vamos a encerrar este parrafito en un cuadrito de esta manera. ¿Por qué será importante? Bueno, nosotros estamos estudiando todos estos tipos de accidentes. ¿Para qué? Para saber en dónde pueden ocurrir o cómo se pueden llevar a cabo. Recuerda que si nosotros tenemos información, podemos entonces tomar acciones para evitar que éstas ocurran, es decir, podemos reflexionar para que no suframos el accidente, lo cual va a disminuir el riesgo de que se pueda sufrir un accidente. De ahí que nosotros estemos estudiando los tipos de accidentes, así como las precauciones que se pueden tomar. Después de haber estado estudiando esta información, vamos a pasar a realizar la siguiente actividad. La actividad que vamos a realizar es un triángulo cognitivo. ¿Qué es un triángulo cognitivo? Un triángulo cognitivo nos permite poder analizar una situación
que sea negativa o que haya causado algún problema y observar cómo se pudo haber actuado para evitar esa situación o mejorarla. En este caso vamos a utilizar este triángulo cognitivo para trabajar las precauciones que se pueden llevar a cabo durante un accidente. Aquí tú vas a realizar entonces un triángulo cognitivo en tu libreta, así como yo realicé el mío. Este triángulo cognitivo está compuesto por tres partes, que son los comportamientos, los pensamientos y las emociones. Para poder hacerlo vas a necesitar dos colores diferentes, uno para poner el evento negativo y otro para poner las alternativas. Aquí, como observas, yo trabajé con mi lápiz y con un lapicero rosa, entonces tú puedes elegir los dos colores que tú quieras. Entonces, vamos a comenzar a ver cómo se realiza este triángulo cognitivo. Aquí yo puse el tema o en este caso el accidente que me ocurrió, que fue que me quemé con una cuchara. Aquí, en donde dice comportamiento en lápiz, yo escribí el accidente que ocurrió, que fue, tomé una cuchara que estaba en la estufa sin precaución, no me fijé y tomé la cuchara y me quemé. Después, en pensamientos, le voy a escribir o escribí qué fue lo que pensé cuando tomé esa cuchara y cuando me quemé. Yo escribí qué tonta, que fue lo primero que se me ocurrió, lo primero que pensé. Y en las emociones le vas a escribir cómo te sentiste. En este caso yo me sentí enojada y después me sentí preocupada. Bueno, entonces aquí en comportamiento vas a escribir el accidente que ocurrió. En pensamientos, qué fue lo primero en lo que pensaste cuando te ocurrió el accidente. Y en emociones, cómo te sentiste. Después, una vez que ya hayas escrito toda la situación que ocurrió, vamos a pasar a escribir las alternativas. Para eso, recuerda, vas a necesitar un color diferente. En comportamiento, vas a ponerle qué acciones se debieron de haber realizado para evitar esa situación o para que no ocurriera el accidente. Aquí yo le puse revisar si la estufa está prendida o tomar un guante o una agarradera para evitar quemarme. En el área de pensamientos vas a escribir qué tipo de pensamientos debemos de tomar cuando ocurre un accidente. Recuerdo que estos pensamientos deben de ser positivos, de reflexión, evitando la agresión o decirnos algunos insultos. Aquí en este caso yo escribí, fue un accidente, tengo que tener más cuidado, que es en lo que yo debería de haber pensado en lugar de lo que pensé. Y en emociones, hay que escribir la emoción que tú consideras que se debe de tomar al tener un accidente. En este caso yo le puse tranquila o hay que estar más tranquilos. Bueno, de esta manera entonces se va a realizar nuestro triángulo cognitivo. Vas a elegir entonces un accidente y lo vas a desarrollar de esta misma manera. Una vez entonces que hayas terminado de realizar tu triángulo cognitivo, habrás terminado con tu clase de vida saludable de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A la plataforma como evidencia vas a subir la foto de tu triángulo cognitivo. Recuerda, tomarle foto a tu evidencia, subirla a la plataforma y que tengas un muy buen día.